Su nombre le viene de lejos. Constructor de las defensorías ciudadanas e impulsor de la transición democrática de finales del siglo pasado, está ya marcado por su apoyo y acompañamiento a las víctimas del abuso del poder y la violencia institucional. Alejado de vasallajes, advierte del autoritarismo a la vista y el aumento del poder militar. Días amargos para quienes no se someten a la servidumbre ni traicionan a la democracia. ¿Preocupado? Preocupado por lo que pasa en el país. ¿Deberíamos estar preocupados? Deberíamos estar preocupados y ocupados. ¿Temores? Sí, temo que estamos en la antesala de una dictadura. ¿Temor a la inacción? Temor a la inacción, temor a la apatía, temor a que el pueblo bueno no reaccione. ¿Temor al sometimiento? Temor al sometimiento, temor a que sigan estos pasos de la deriva autoritaria. ¿Usted se siente seguro en este país? Yo creo que nadie se siente seguro, ni siquiera aquellos multimillonarios que tienen camionetas blindadas y guardaespaldas. Difícil tiempo para los defensores de los derechos humanos. Muy, muy difíciles. Complicados, cuesta arriba. ¿Ha iniciado la larga noche? Bueno, ha iniciado el eclipse o el ocaso de los derechos humanos. Espero que no sea muy largo. ¿La democracia en coma? La democracia en coma, la democracia en agonía. Usted mismo ha dicho que se viven días amargos para quienes no son de alma de vasallos. Así es. Quienes queremos ser ciudadanos, estamos viviendo días amargos porque están pasando encima de derechos y libertades. ¿El maximato se ha manifestado? El maximato se ha manifestado, aunque creo que la actual presidenta, aún sin el maximato, sigue la tendencia despótica de su antecesor. La sonrisa de AMLO. Terrible. ¿Le dará tiempo a la presidenta desprenderse del poder y la sombra de AMLO? Tiempo tiene. No sé si tenga voluntad de hacerlo. Eso le quiero preguntar. ¿Debería? Debería, por supuesto. Debería tomar su propio rumbo. Debería, sobre todo, retomar los valores democráticos y cambiar la estrategia de seguridad. Todos los presidentes lo hicieron. Todos los presidentes lo hicieron. Cárdenas incluso tomó una medida radical. ¿Tendrá esa habilidad la doctora Sheinbaum? Yo creo que habilidad le sobra. Lo que no creo que tenga es la disposición de hacerlo. Por cierto, ¿la sumisión es una virtud o un método distractor? La sumisión es algo, es un grave defecto, es un grave error, es algo inaceptable. ¿Se hundirá con él? Yo creo que está hundiendo al país, está continuando con la cuarta transformación, que es la destrucción del país. Ya sabrá que todas las autocracias terminan en el basurero o ensangrentadas. Yo creo que lo sabe, yo creo que todos lo sabemos. ¿Qué la unirá a AMLO? Su fanatismo, su sectarismo, su autoritarismo. ¿Quién de ellos se temerá más entre sí? Yo creo que ambos. La soberbia en el poder es absoluta, don Luis. La soberbia en el poder es absoluta y ciega a quienes la padecen. ¿Sheinbaum ya tiene ese poder? Lo tiene formalmente y creo que de ella depende tenerlo también fácticamente. ¿Sería cosa de marcar distancia con su antecesor? Sería cosa de marcar distancia, pero reitero, no creo que quiera. ¿Sabrá que la eligieron a ella para ser presidenta o simula? Le eligieron a ella para ser presidenta, pero creo que no quiere romper con su antecesor. ¿Vio el besamanos que hizo con Manuel Velasco? Sí, vergonzoso. ¿Ve a la presidenta segura de sí? No, le veo un rostro que no es el de una persona que está contenta con lo que está haciendo. ¿Vacío del poder? Vacío del poder, sí. ¿Tiene equipo? Tiene equipo, no sé qué tan eficaz, no sé qué tan competente, pero tiene equipo. ¿Todos se hundirán con AMLO? No sé si se hundan con AMLO, lo que sé es que están hundiendo a la democracia en el país. ¿Incluso Ebrard? Incluso Ebrard. A mí me sorprende que nadie haga ningún comentario crítico de lo que está pasando. Una cosa es trabajar para el gobierno y otra cosa es vender la conciencia. La soberbia es absoluta. La soberbia es absoluta.
Los generales además andan inquietos, don Luis. Los generales andan inquietos, pero creo que el anterior gobierno y también les han dado muchas prebendas para calmar de alguna manera esa inquietud. Y usted bien que los conoce. Sí. ¿Hay alguien más que le sirva mejor al ejército que una reelección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? La reelección de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos le sirve al abuso de poder, venga de donde venga. ¿Qué mensaje es ese? Que la denominada 4T no quiere contrapesos. ¿No fue la candidata de la presidenta? Yo no sé. Todo el mundo dice que fue la candidata de AMLO, pero no sé. ¿No fue la candidata de las comisiones de evaluación? No, para nada. ¿No fue la candidata de la mayoría de las organizaciones de víctimas? De ninguna. ¿No fue la candidata de la sociedad civil organizada? No, para nada. ¿El Maximato viene apoyado con las botas militares? Es posible que sí. ¿Con el ejército nos hemos topado, don Luis? Sí, lamentablemente. Cambio constitucional en el artículo 129. Terrible. Todo el poder al ejército. No todo el poder al ejército, pero sí un poder que permite mantenerlo calmado. Su intervención tanto en tiempos de paz como de guerra es el cambio. Así es. Está interviniendo y a veces con graves violaciones de derechos humanos en tiempos de paz. Y luego niegan que no se militariza el país. Sí, eso es como negar a las 12 del día que es de día. Vaya políticos de izquierda que tenemos militarizando al país e impulsando la impunidad. Yo tengo muchas dudas respecto de esta división entre derecha e izquierda. Lo que está claro es que son autoritarios y que no están tomando las medidas que le convienen al país. Los generales, insisto, andan inquietos, don Luis. Andan inquietos y con prebendas se les quiere aquietar. Además, la vigilancia y el regreso del espionaje político. Sí, el espionaje político siempre ha existido. Usted es hijo de un militar que dirigió la temida Dirección Federal de Seguridad. Así es. Lo mismo Omar García Harfuch fue hijo de otro director. Así es. Y además Harfuch es el nieto de un general involucrado en la matanza de Tlatelolco. Sí, así es. Algo sabrán de vigilancia, espionaje, tortura y desapariciones. Bueno, en el caso de mi padre, él fue objeto de 11 acusaciones y todas fueron echadas abajo. En todo caso, ¿qué nos advierte de este revival? Yo creo que nos advierte que estamos ante un gobierno autoritario, que estamos, como dije hace un momento, en la antesala de una dictadura. Además, el cambio del artículo 21 constitucional. Sí. Están desfigurando la Constitución, le están quitando sus principales valores. ¿La inteligencia política y policial ha servido más para callar a los opositores o combatir el crimen? Yo creo que ha servido más para tener controlados a los opositores. ¿Son lo mismo? No. ¿No fue la Dirección Federal de Seguridad la mejor escuela incluso para entrenar a los capos del crimen? A partir de cierto momento se puede decir eso. No en época de mi padre. ¿Sheinbaum habrá medido el alcance de hacer un supersecretario con García Harfuch? Yo creo que sí. Yo creo que ella meditó ampliamente esto, lo conoce, creo que sí. En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sometida. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya no existe como una defensoría pública de esos derechos. ¿No son la razón de ser de las comisiones de derechos humanos el denunciar el abuso del poder del Estado? Esa es la misión de las comisiones, denunciar el abuso de poder, venga de donde venga, sea el color político que tenga quien lo perpetra. ¿Y hay más abuso de poder en el Estado que el que llega del ejército? El que llega del ejército también es abuso del Estado. Todo abuso de las autoridades es abuso de poder político. Por cierto, la inacción es corrupción. La inacción es corrupción, por supuesto. ¿Habrá medido Rosario Piedra el daño causado por su inacción y complicidad con el poder en turno? Sí, ella sabe que llegó al cargo en virtud de un fraude sin precedentes en el Senado. Ella está ahí para guardar silencio ante todos los abusos del gobierno. ¿Sabrá entonces también el daño causado por su inacción ante la violencia y el abuso de poder de los militares? Lo sabe muy bien. ¿Sabrá cuántos jóvenes como su hermano fueron torturados, desaparecidos por las fuerzas militares solo en el sexenio de AMLO? No sé si lleve la cuenta, pero sabe que eso ha ocurrido y sabe que ella ha callado.
¿Por qué hay que disculpar a Rosario Piedra? Yo creo que lo que hace es inexcusable. Organizaciones civiles registran más de 320 masacres extrajudiciales de mano del ejército y de las fuerzas federales desde la llegada de la Cuarta Transformación. Inaceptable, y la Comisión Nacional ahí tiene una culpa terrible ante su silencio. 354 casos de tortura. Sí, muchísimos en un estado que se dice democrático. En el mes que lleva ya la doctora Sheinbaum van al menos 6 ejecuciones hechas por militares a civiles. En un mes es una cifra estratosférica. Ninguna sentencia emitida contra altos mandos por ejecuciones extrajudiciales. No, y eso propicia que continúen. La impunidad invita a la continuación de los crímenes. Seamos serios, ¿hay un sistema de justicia capaz de sancionar los excesos de las Fuerzas Armadas? No, pero las comisiones de derechos humanos pueden propiciar en muchos casos que esos abusos se castiguen. Diría que nunca como ahora las minorías vulneradas por las mayorías. Sí, estamos ante una dictadura mayoritaria, ante una dictadura de la mayoría. ¿Hasta dónde hemos regresado? Hay quien dice que hemos regresado a las épocas del PRI. Yo creo que estamos mucho peor. ¿Hasta dónde llegaremos? Pues por lo que hemos visto no tienen límite. La política en manos de los Noroña, Gutiérrez Luna, Augustos López, los Monreal. Que ya sabemos quiénes son. Entonces, es parte de la oscuridad que estamos viviendo. La calaña, usted lo ha descrito. Gente de esa calaña. Calaña es un adjetivo, quiere decir calidad. Peligrosos para el país los abyectos políticos que se adelantan a los deseos de los políticos, también ha escrito. Peligrosos, lamentables, sin principios. ¿Entiende usted la salamería reinante? La entiendo como renuncia a la dignidad, al decoro y al honor. Embriagados de poder. Embriagados de poder. ¿Qué les hace creerse impunes? Que son impunes. ¿Y al gobierno de Sheinbaum? Que está dispuesto, al parecer, a tolerar cualquier cosa si es de los suyos, de los buenos. Apenas un mes y ya ha hecho suyo los odios y enemigos de su antecesor. Así es. Apenas un mes y las mentiras como forma de gobierno. La mentira es forma de gobierno. Así es. ¿Qué moverá a la presidenta a engañarse? Yo no creo que ella esté engañada. Creo que como su antecesor tiene un apetito de poder insaciable. Usted ha calificado de demencial y autoritaria la reforma judicial. La reforma judicial es absurda. Se trata de sojuzgar al poder judicial. Es renunciar a la calidad profesional por jueces sometidos. ¿Se premiará más a la abyección que a la argumentación técnica? Se premia la incondicionalidad, se premia el sometimiento, se premia la genuflexión. ¿Qué medidas evitarán la filtración del crimen organizado y la violencia con esa reforma? Con esa reforma se facilita la intromisión, la introducción del crimen organizado. Dirán que el pueblo es sabio. Lo cual es un lugar común que no resiste el menor análisis. El maximato se ha manifestado. El maximato se está manifestando. Por cierto, igual piensa que el negocio del crimen organizado es uno de los 4 pilares del proyecto económico de la Cuarta Transformación y Sheinbaum. No quisiera pensarlo, pero hay indicios. El crimen organizado de los mayores empleadores en este país. El crimen organizado tiene un ejército a su favor, a su servicio. El masivo reclutamiento de nuevas fuerzas de jóvenes sicarios. Sí, terrible, terrible, tristísimo. La violencia y desaparición de migrantes desde su entrada en la frontera sur. Es parte de este clima de inseguridad, es parte de esta abdicación del Estado a cumplir con su función principal, que es la de brindar seguridad pública. Más campesinos para las siembras de opio. Así es. Los criminales sin licitaciones públicas. Por supuesto. Los criminales asesinando alcaldes, regidores, líderes civiles. Y gente pobre, como lo que vimos hace unos días en Chilpancingo. Gente asesinada por vender sus productos. ¿Esa es la Cuarta Transformación? Esa es en buena parte la Cuarta Transformación. A veces, por momentos, ¿no le parece que este país como una olla de presión a punto de reventar? Me parece este país como un barco que se está hundiendo. Más de 70 días en Sinaloa y sigue sitiada. Sigue sitiada y el gobierno dice que todo está bien, que todo está bajo control. Chiapas y sus comunidades huyendo. Así es. Michoacán intimidada por la extorsión. Sí, terrible. Jalisco
Desapariciones sistemáticas de jóvenes. Es una tristeza. Guanajuato y Querétaro en sangre. Así es. Es el reino del horror. ¿A quién le conviene un país sometido al crimen organizado? Le conviene al crimen organizado y le conviene a aquellos que se benefician del crimen organizado. ¿No hay que clasificar ya al crimen organizado como terrorista? Yo creo que varios de sus actos son terrorismo. ¿Intervención de agencia y fuerzas policiales a territorio mexicano para combatir el crimen de parte de Estados Unidos? Yo creo que lo que se requiere es una cooperación eficaz, una cooperación entre los dos países. Ni vía misiles. No haría falta si esa cooperación se da con la mayor intensidad, con la mayor eficacia. ¿Lo hará la presidenta? Yo creo que debe hacerlo, que le conviene a ella misma y que le conviene al país. ¿No llamará a que se violenta la soberanía para liberarse de la presión internacional? La soberanía ha sido un término que han utilizado los dictadores y que se ha utilizado en la connivencia con el crimen organizado. Además, Trump ha cambiado la partida del juego. Trump es capaz de muchas cosas. En fin, sometida a la política actual como en un territorio del crimen organizado. En muchos sentidos sí, en muchos territorios sí. En Sinaloa, por ejemplo, en lo que pasó en la elección del 21. Usted mismo ha escrito que el estado de indefensión es atroz. El estado de indefensión es atroz y yo siento una gran impotencia, una gran indignación y una gran impotencia. Y viene el terrorismo fiscal. Y viene el terrorismo fiscal, sí. Que una persona pueda ser encarcelada porque hay una acusación en su contra que puede ser una acusación falsa. Y viene la imposición de la mordaza a la libertad de expresión. Eso la libertad de expresión hay que defenderla con todo. Y viene el silencio o sometimiento de los opositores. Sí. Ahí los opositores tienen una función muy importante que jugar. No renunciar a hacer oposición, no renunciar a denunciar lo que está mal. Lo harán. Tienen que hacerlo. En ello les va la vida como oposición. Además, la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa que ha sido condenada por la Corte Interamericana y el Estado de Derechos Humanos y el Estado mexicano está obligado a acatar esas resoluciones. El maximato que se ha manifestado. El maximato que se sigue manifestando, sí. El país sin derecho a la información. La desaparición del INAI, como la desaparición de los demás organismos autónomos, es una catástrofe. Sheinbaum habrá entendido que el derecho a la información es un derecho humano. Lo entiende, pero prefiere el poder, prefiere la concentración del poder. ¿Ella misma no se benefició de la opacidad? Yo creo que sí. La destrucción de la rendición de cuentas. Sí, totalmente. ¿Tiene usted alguna respuesta al silencio informativo de los altos mandos militares? Yo creo que los altos mandos militares simplemente obedecen órdenes y han sido muy beneficiados durante los gobiernos de la 4T. ¿Han de ser intocables? Nadie debe ser intocable en un Estado de Derecho, nadie. ¿Es legítimo entonces saber de dónde provienen los ingresos de los mandos militares en este país? Totalmente legítimo. ¿Es legítimo revisar las cuentas bancarias de los altos mandos en el extranjero? Totalmente legítimo, de los altos mandos militares y de todos los servidores públicos. Entonces, ¿es legítimo igualmente revisar el círculo primero del expresidente? Totalmente legítimo. ¿Y a sus hijos? Si hay indicios, por supuesto que es legítimo. ¿Corruptos? Por lo menos hay indicios de que no son unos ángeles. Y esto amerita una indagación por lo menos. El maximato se ha manifestado. El maximato se ha manifestado. ¿Los autócratas no van de la mano del ejército? Los autócratas van de la mano del ejército y a veces van de la mano también del crimen, lamentablemente. El caso de Venezuela es terrible. Ningún gobierno contemporáneo le había puesto en manos de las Fuerzas Armadas más tareas de actividades económicas como la de AMLO y Sheinbaum. No, le han dado una serie de actividades que no le corresponden. Los aeropuertos y nuevas líneas aéreas a su mando. Sí. Obras públicas. Obras públicas. El control de las aduanas y los puertos. Sí. Repartos de programas sociales. Una cantidad de funciones impresionante. Insisto, ¿por qué se debe advertir sobre la injerencia del ejército en la administración civil? Porque un gobierno democrático, un gobierno en un Estado de Derecho, es un gobierno civil. Los militares tienen una función muy específica.
¿Y han medido el aumento de la violación de los derechos humanos por parte del Estado al militarizar a la seguridad pública? Bueno, hay muchos casos donde los militares han cometido violaciones a los derechos humanos. ¿Esto lo saben en el Palacio? Por supuesto que lo saben. ¿Y apoyarse en la milicia es fortaleza o debilidad? Fortalece la concentración de poder. No es este ya un Estado fallido, sino narcoestado. No quisiera calificarlo así, pero hay datos que nos permiten decir que a veces parece que vamos para allá. La sonrisa de los capos. La sonrisa de los capos sobre la sangre de muchas víctimas inocentes. ¿AMLO negoció con el crimen organizado? No lo sé, habría que preguntárselo a él, habría que preguntárselo al crimen organizado, pero hay testimonios similares a los que sirvieron para condenar a García Luna. Rubén Rocha Moya Indefendible. debe renunciar. Solamente la 4T lo puede defender. ¿Complicidad del ejército con el crimen organizado? Yo no creo que de todo el ejército. Sí creo que hay militares que pueden tener esa complicidad. ¿Cienfuegos? No lo sé, porque esos juicios en Estados Unidos son juicios con pruebas muy discutibles. En todo caso, ¿sabrá el ejército la diferencia entre encubrir y tergiversar? El ejército lo sabe, sí. Encubrir es corrupción. Encubrir es corrupción, tergiversar es corrupción, no actuar cuando se debe actuar es corrupción. ¿Puede usted explicar a un ejército que avienta al mar a sus elementos para que se ahoguen? Eso también es terrorismo. ¿Qué ejército es este? Pues un ejército que está cometiendo gravísimas violaciones de derechos humanos. ¿El ejército es pueblo? El ejército es ejército. ¿Respetuoso de las leyes? No siempre, no con la frecuencia que... No invariablemente. ¿El militar goza de buena autoestima? Ahí no se puede generalizar. ¿Se requiere autoestima para denigrar? Se requiere un ánimo perverso. ¿Hay gozo en causar dolor al apresado? Cuando se trata de un policía, de un militar, de un agente del Ministerio Público o de un custodio de prisión sádico, sí. ¿Hay gozo en la violación? Es un gozo muy perverso, muy patológico. ¿Violar y vejar es una táctica de guerra? Es una táctica de guerra y es una táctica y es también un crimen que se da lamentablemente. Este es el país que tenemos. En este país que tenemos se dan una cantidad de crímenes que lamentablemente quedan impunes, crímenes terribles. Algún día toda esa furia y ese dolor contenido de las miles de víctimas de la violencia terminará por salir a la luz. Yo creo que está saliendo a la luz. Insuficientemente, pero está saliendo a la luz. ¿Esa furia podrá ser controlada por programas sociales? Los programas sociales han jugado el papel de anestésicos de mucha gente. ¿Revuelta en puerta? No creo. ¿Qué vislumbra? Lo que vislumbro es la consolidación del autoritarismo y una oposición que está débil, pero que tiene que reorganizarse, que tiene que remar contra la corriente. ¿Esa es la salida? Pero que se hacia la salida, porque no veo otra. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia es que lo peor sería resignarnos a lo que está pasando. La advertencia es que a veces hay que luchar incluso sin tener esperanza.